Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos una tarde más al canal. Oye, ese es el segundo vídeo de hoy, porque como ya os conté en el noticiario de Hispanidad, el vídeo de ayer lo he hecho esta mañana, así que ha sido un día un poco confuso y compacto. Hoy quiero seguir, con este vídeo quiero continuar mi serie sobre el socialismo y hoy os quiero hablar de cómo el socialismo no puede existir sin la mentira. Es decir, todos mentimos. No que todos podamos mentir, no, que todos mentimos. Absolutamente todos los seres humanos mentimos alguna vez. Pero el socialismo, la ideología socialista, no puede existir sin la mentira. O sea, es consustancial al socialismo. La mentira es una parte sustancial del socialismo. Es absolutamente imposible extraerlo de él. Es decir, en la sustancia del socialismo está la mentira. En el fundamento del socialismo está la mentira. No puede haber socialismo sin mentiras. Y para explicarlo, me voy a apoyar en alguien que conoció muy bien el socialismo, que fue el soldado, profesor, matemático, conferenciante y sobre todo escritor ruso, Alexander Solzhenitsyn. Hay muchas citas de Solzhenitsyn, pero la que os voy a comentar hoy dice lo siguiente. Sabemos que nos mienten, ellos saben que mienten, ellos saben que sabemos que nos mienten y sin embargo siguen mintiendo. Hablaba de los dirigentes de la Unión Soviética, de los dirigentes comunistas de la Unión Soviética. Para los que no conozcan a Solzhenitsyn, pues a mí me gustaría decir que es uno de los escritores más importantes e influyentes de la segunda mitad del siglo XX, pero ojalá lo fuera. No lo es, porque por una parte se dedicó, estaba pensando en otra cosa y se me dio la cabeza. Se dedicó a denunciar desde dentro de la Unión Soviética, se dedicó a denunciar la Unión Soviética, sus abusos, y cómo el régimen soviético, el régimen comunista, el régimen socialista soviético, era una amenaza contra su propio pueblo, o sea, que era un régimen totalitario, opresivo y destructivo y criminal del pueblo al que el régimen soviético decía representar, pero también fue extremadamente crítico con Occidente, con la sociedad occidental, porque decía que le faltaba voluntad y razón. De hecho, de Occidente dijo en 1967: no tengo ninguna esperanza en Occidente y ningún ruso debería tenerla. Se refería para ser libre, para liberarse del comunismo. La excesiva comodidad y prosperidad han debilitado su voluntad y su razón. En fin, Solzhenitsyn nació en 1908, si no me equivoco, en Rusia, en 1918. Es decir, justo cuando acabó la Primera Guerra Mundial. Y combatió en la Segunda Guerra Mundial como oficial de artillería contra los nazis. Podía haber acabado la guerra, pues no digo como un héroe, pero podía haber acabado la guerra vivo y libre, como un soldado soviético más, pero le envió unas cartas a un amigo. Le envió unas cartas a un amigo en las que denunciaba la manera en la que el dictador comunista Stalin estaba dirigiendo la guerra. Y o bien, no sé exactamente qué pasó, o bien el amigo le denunció, o bien la seguridad del Estado, que se encargaba de espiar las cartas de los combatientes, pues leyó aquello y le denunció. Igualmente le denunciaron, le encarcelaron y pasó los siguientes. Esto fue en febrero de 1945, pues pasó los siguientes 40 años, 30 y pico años, entrando y saliendo de la cárcel y constantemente vigilado por el KGB, por la seguridad estatal de la Unión Soviética. Hasta que en 1974, después de que le dieran el premio Nobel de Literatura,
lo que comentaré ahora, le dieron el Nobel de Literatura en 1970. Él no quiso recogerlo porque eso le obligaba a ir a Estocolmo y no quería salir porque temía que las autoridades soviéticas le impedirían volver y él no quería dejar su país. Entonces no salió, pero en 1974 directamente le expulsaron y le quitaron la ciudadanía soviética, o sea, la ciudadanía rusa. Fue un tipo increíblemente valiente, o sea, demencialmente valiente. O sea, estuvo yendo de campo de prisioneros en campo de prisioneros por toda la Unión Soviética, escribiendo novelas y denunciando el régimen soviético, la opresión, la tiranía del gobierno soviético contra su propio pueblo. Escribió varias novelas inspiradas en este sufrimiento y en esta opresión y las denunció, hasta que, como digo, pues eso hizo que le echaran del país. Lo raro fue que no lo mataran, pero al final que le expulsaran. Hubo algún momento en el que hubo breves periodos de libertad en los que le permitieron salir de los campos de prisioneros y de llevar una vida más o menos normal, dar clase y dedicarse a sus propias actividades, pero como él seguía escribiendo y denunciando el comunismo, pues enseguida le volvían a encarcelar, le prohibían escribir, le perseguían, le acosaban y tal. Bueno. De hecho, en varias ocasiones le robaron sus obras originales, los papeles en los que escribía, pues se los robaban, desaparecían esas obras de su casa, asaltaban su casa o se los quitaban y no volvían a aparecer. En 1973 fue cuando publicó la que se considera su obra maestra, que es Archipiélago Gulag, que es un libro bastante grande compuesto con entrevistas a 227 supervivientes de los campos de trabajo soviéticos, el Gulag, la red de campos de trabajo soviéticos, el Gulag, por eso lo llamó Archipiélago Gulag, porque estaban repartidos por toda la Unión Soviética, y con ellos compuso esta obra denunciando pues cómo el gobierno soviético era un tirano del pueblo al que decía representar. A su secretaria, Elisaveta Voronyazskaya, la torturaron, el KGB la secuestró, la torturaron y le robaron el manuscrito. O sea, él tuvo que volver a escribirlo. Y ella, Elisaveta, se ahorcó, se suicidó. Y finalmente, pues como insistió y lo publicó y continuó, pues le echaron de la Unión Soviética, le expulsaron a Alemania. Os leo brevemente. Archipiélago Gulag, que es absolutamente recomendado, vamos, es un análisis del sistema de prisiones soviético, del terrorismo y de la policía secreta, con un estilo suelto, alejado de solemnidades melodramáticas y un leve tono irónico que aliviaba la tensión lectora en un laberinto de continuas tragedias. Se enumeraban las atrocidades de un Estado enfrentado demencialmente a su propio pueblo casi desde sus inicios. Como digo, estuvo muchos años hasta que cayó en la Unión Soviética, estuvo deambulando por Occidente, se instaló en Estados Unidos, si no me equivoco, y continuó denunciando la opresión socialista, pero como digo, fue muy crítico, y cosa muy comprensible, muy crítico con Occidente, porque consideraba que al haber abandonado los valores tradicionales, los valores conservadores, pues que Occidente había perdido el valor y la integridad moral para defenderse del comunismo. Y es algo que estamos viendo hoy en día. O sea, el socialismo ha carcomido desde dentro. A ver si lo digo. La entrega de la mayor parte de los políticos y de los dirigentes y de la clase económica dirigente de Europa, la entrega de esas personas, de esa clase dirigente económica, política y social, al liberalismo, a las ideas liberales,
que no tienen sustancia, no tienen espíritu, esa entrega que ellos creían que iba a ser, que iba a conformar una red de democracias liberales, bueno, pues en lo que ha derivado es en una serie de democracias, de partitocracias socialistas. Es decir, los liberales destruyen las sociedades conservadoras para crear sus democracias liberales, que supuestamente son más libres y mejores y superiores y bla 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 bla, y más igualitarias y no sé cuántos, pero lo que hace el liberalismo, que no tiene sustancia, es destruir las raíces de la sociedad y entregárselas al socialismo. El liberalismo es el agente infeccioso. El socialismo es la enfermedad que te mata, pero el agente infeccioso que te deja indefenso frente al socialismo es el liberalismo. Como dijo Robert Conquest en sus leyes de la política, toda organización que no sea activamente conservadora acabará derivando en socialista. Que yo refino en toda organización, toda sociedad que no sea activamente conservadora acabará derivando en liberal y después en socialista. Y se podría y morirá. Como decía, Solzhenitsyn denunciaba que todo el socialismo y todo el constructo del socialismo es esencialmente mentira, como ya os he comentado alguna vez, porque la esencia del socialismo, desde un punto de vista psicológico, es la justificación, el socialismo es la justificación ideológica, la elaborada serie de argumentos, de excusas, de justificaciones, de patrañas que utilizan los socialistas para justificar que ellos tienen derecho a gobernar, derecho al poder. Utilizan la excusa de la igualdad de la sociedad, de los derechos, de aumentar los derechos humanos, del progreso, de una sociedad más justa, más igualitaria, de darle a los pobres porque los ricos abusan, pues darle a los pobres. Pero todos son excusas y patrañas para el único y verdadero objetivo del socialismo, que es el control total de la sociedad. Ese es su único objetivo. Y eso es lo que denunció este señor. Esto lo vemos hoy en día continuamente. Los socialistas necesitan mentir para llegar al poder. En muchas ocasiones lo intentan por la fuerza. Y cuando fracasan, si fracasan por la fuerza, en unos casos fracasan, en otros como Lenin, pues Lenin dio el golpe de Estado de octubre del 17 contra la recién inaugurada República Rusa y se hizo con el poder. Los socialistas del PSOE español intentó un golpe de Estado en 1917, intentó un golpe de Estado en 1934 y finalmente se hizo con el poder a punta de pistola en febrero de 1936, robando 50 escaños de las votaciones de las elecciones de ese febrero. Si pueden, consiguen el poder mediante la violencia, porque la violencia es su herramienta preferida de actuación, la de los socialistas, pero si no pueden, recurren a la mentira. Reculan, como hizo Hitler, por ejemplo, reculan, hacen como que han comprendido que tienen que ser demócratas, llegan al poder y cuando llegan al poder destruyen la democracia desde dentro. Felipe González era marxista, en teoría en los años 70 el PSOE renunció al marxismo, lo cierto es que siguen cantando la Internacional y siguen hablando en los mismísimos términos que han hablado siempre los marxistas sobre el sistema, los ricos, la burguesía, los oprimidos, los explotadores, empresarios, explotadores, las mismas películas de siempre, incluso siguen siendo antisemitas, o sea, siguen odiando a los judíos. Con lo cual la conclusión es que es mentira. O sea, ellos dicen que han renunciado a la violencia y que han renunciado a la vía marxista y es mentira. Es mentira. Y ahora es cuando lo vemos. Ahora que el PSOE ha colonizado, ha invadido, ha infectado todas las instituciones del Estado y se sigue esforzando por infectar más,
Ahora que el PSOE desvía millones y millones de euros de los recursos públicos para sobornar a los medios de comunicación, para que repartan sus mentiras y sigan manteniendo la ficción de que ellos son los buenos y de que quieren hacer el bien a la sociedad, ahora podemos ver, ahora que van a sacar, vamos, que han aprobado un plan de regeneración democrática que es una vuelta a la censura de las dictaduras que hemos tenido antes. O sea, han hecho un plan de censura. O sea, la máquina del fango ha hecho un plan de censura contra lo que ellos denuncian que son las fake news y los bulos y tal. O sea, la gente que se dedica profesionalmente a mentir y a robar le va a decir a la gente lo que tiene que pensar, cómo tiene que hablar, lo que tiene que decir. En fin, necesitan la mentira para llegar al poder y necesitan la mentira para mantenerse en el poder. Los socialistas mienten, o sea, de hecho, la primera actividad de cualquier socialista, ya no hablo de los gobernantes, de políticos y tal, la primera actividad de cualquier socialista es mentir. Mentir, 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 mañana, tarde y noche. Todo el día miente. ¿Para qué? Para alimentar la ficción, la fantasía delirante, la locura ridícula en la que ellos son los buenos. O sea, ellos viven en una burbuja de fantasía delirante en la que ellos son buenos y están combatiendo el fascismo. Y se alimentan unos a otros, se lo cuentan unos a otros para mantener la fantasía. Y lo cuentan desde el poder, que están luchando contra la malvada ultraderecha, que no existe. Están luchando contra la malvada ultraderecha y venden esa mentira para mantenerse en el poder. Y sobornan con nuestro dinero a los medios de comunicación para que la mantengan, para que mantengan la mentira. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Como comenta muy acertadamente Vanessa Vallejo, que es economista, columnista y comentarista colombiana, escribió recientemente en Panam Post, y yo lo he leído en Adelante España, en el digital Adelante España. Tolerancia represiva, la exitosa estrategia de la izquierda que domina el mundo. Os leo brevemente. Por estos días la gente, incluso dentro del liberalismo, suele asociar a la izquierda al socialismo con tolerancia. Tan grave confusión proviene fundamentalmente de un esfuerzo deliberado y una estrategia bien pensada de los socialistas para hacerse con la bandera de la tolerancia. En primer lugar, han conseguido cambiar el significado de la palabra. Tolerancia no es alguien que no ofende a los demás. O alguien tolerante no es alguien que no ofende a los demás. Ellos se dicen muy tolerantes. Tolerante es alguien que no utiliza la violencia para impedir que otros se expresen. Pero si hay alguien intolerante que de manera sistemática utiliza la violencia para impedir que otros se expresen, esos son los socialistas. De manera sistemática utilizan la fuerza, la violencia, que es su herramienta preferida de actuación, para conseguir que los demás no digan lo que piensan. Y esto incluye a la policía, esto incluye a las fuerzas represivas del Estado. Recordaréis cómo en la pandemia salió un general de la Guardia Civil diciendo que se estaban esforzando en controlar que en las redes sociales no se hablara mal de las decisiones del gobierno. Que no se hablara mal del gobierno. O como estamos viendo ahora mismo en Gran Bretaña, que ha habido una serie de protestas por el asesinato de unas niñas a manos de un inmigrante. Han salido muchos británicos a la calle y el gobierno socialista les ha perseguido a ellos, no a los asesinos, a ellos los ha metido en la cárcel durante años. Y están expulsando de la cárcel a abusadores sexuales, literalmente, para hacer hueco para meter a la gente que está protestando contra la falta de protección del gobierno, o sea, contra el hecho de que el gobierno socialista no les proteja y permita que los asesinos hagan lo que les dé. Y el gobierno británico ha dicho muy claramente que van a hacer todo lo posible por detener a cualquiera que intente protestar contra sus decisiones. Y en España 3/4 de lo mismo, como vimos en Ferraz.
cuando familias fueron a protestar, familias con niños pequeños, fueron a protestar delante de Ferraz y la policía de Marlaska nos gaseó. Qué valiente hay que ser para lanzar gas lacrimógeno contra familias, mujeres, niños pequeños en carritos, ancianos, como pudimos ver todos. La mentira es consustancial al socialismo. No puede haber socialismo sin mentiras. Lo cual lleva a una conclusión final, y es que es, como he dicho en muchas ocasiones, es totalmente imposible convivir con el socialismo. Es totalmente imposible convivir con el socialismo cuando gobierna. Es decir, todos mentimos. Y ese deseo y ese impulso de controlar a los demás, incluso mintiendo, está en todos nosotros y es incluso doméstico, o sea, es incluso diario. Esas mentirijillas que decimos en casa para que no nos calienten la cabeza, para que nos dejen en paz, para no hablar de eso en este momento o porque ese impulso está en todos nosotros. Pero cuando el socialismo gobierna no lo puede hacer sin mentir. No lo puede hacer sin mentir. Y cuanto más gobierna, más necesita la mentira y más ejerce la mentira, más control necesita sobre lo que se dice, más necesita perseguir a la prensa libre, sobornar a la prensa libre, amordazar en general los medios de comunicación para mantener el control. Mantener el control mediante la mentira y la violencia. La tercera herramienta preferida de los socialistas es el terror. Por ejemplo, asustar a aquellos que puedan hablar en contra del gobierno con un plan para la regeneración democrática, un plan de censura estatal. Todo lo que hagamos para combatir el socialismo está bien hecho. Todos nosotros debemos dedicar cuanto esfuerzo nos sea posible en combatir el socialismo, porque es totalmente incompatible con la convivencia, con España, con la libertad y con la misma vida. Así que mucho ánimo, que es una batalla que es un combate que merece la pena. Hasta pronto.